Hola de nuevo a todos amigos suscriptores del canal de Comercial Geek, soy Abilillo86. Nada, hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso para contaros cómo ha sido mi experiencia de usuario con el Elephone P3000S. Sabéis que es un teléfono que ha levantado mucha expectación, ya que en proporción calidad-precio es bastante interesante, y había mucha incertidumbre al respecto, porque al parecer las características que anunciaba el fabricante no todas eran iguales de las que luego realmente tenía el teléfono y tal. Y bueno, como pudimos ver en la review, en el unboxing, hay algunas cosas que no eran tal cual decían, pero bueno, pese a ello sigue siendo un teléfono muy interesante y muy a tener en cuenta. Y nada, quería contaros cómo ha sido mi experiencia después de 20 días aproximadamente de uso del teléfono como mi smartphone principal. ¿Qué es lo que nos ofrece este teléfono P3000S? Es un teléfono de una pantalla de 5 pulgadas, resolución 720p HD, protección Gorilla Glass, batería de 3150 mAh, cámara de 8 megapíxeles, cámara frontal, lector de huellas, 4G, NFC, incorpora una CPU de 8 núcleos octa-core de MTK, también 2 GB de RAM, la gráfica la Mali 450, digamos un hardware muy estandarizado dentro de la gama media asiática, con la peculiaridad de que incorpora 4G y NFC además del lector de huellas y una batería bastante grande de 3150 mAh, que es algo que no es muy común en este tipo de teléfonos. El funcionamiento del teléfono en general para mí ha sido bastante satisfactorio. Es un teléfono que aproximadamente lo podéis conseguir por unos 150 euros, si no ponéis el envío rápido. Si ponéis el envío rápido, tened en cuenta que sí o sí os va a tocar pagar aduanas, como fue en mi caso, que me tocó pagar unos 20 euros de aduana. Me lo enviaron a través de DHL. Y ya os digo, casi siempre que he pedido algo en China y he pedido envío urgente por tenerlo antes, al final siempre me ha tocado pagar aduanas. En este caso han sido solo 20 euros, pero hay gente que le ha llegado hasta 30 y tantos euros. No sé qué baremo tienen para el tema de la aduana, pero sí es cierto que lo deberéis de tener en cuenta a la hora de comprar el terminal. Lo que estaba diciendo, el teléfono en general tiene un rendimiento bastante satisfactorio. Son 8 núcleos, 2 GB de RAM, por lo que vais a tener un teléfono fluido, como pudisteis ver en la review, si no os animo a verla. Un rendimiento bueno, no he tenido problemas de cuelgues ni de bloqueo. Nada más cogerlo me salió una actualización OTA para corregir ciertos bugs y fallos del sistema. Y ya digo, hasta el momento, el rendimiento en general estoy muy contento con él. Puedes ver películas en HD, puedes ver juegos, incluso juegos como Nova 3, Batman y juegos de los más exigentes que Modern Combat 5, Modern Combat 4, digamos los juegos más gráficamente top, por así decirlo, o más exigentes, los mueves todos sin muchos problemas. Incluso como pudisteis ver en la review, puedes tener 2 o 3 juegos abiertos a la vez pesados, intercambiar, abrir, cerrar la multitarea, que el teléfono en ese aspecto no va a tener ningún problema. En Antutu da unos 32.000, 33.000 puntos. Sé que no es un baremo muy de rigor, pero sí que es cierto que podéis usarlo un poco para ver la potencia que tiene en general el teléfono. Y ya digo, en cuanto a rendimiento y potencia no vais a tener ningún problema, porque vais a poder mover con todo y vais a poder ver películas y ya os digo, no vais a tener ningún problema. Otra cosa muy buena que tiene este teléfono es la pantalla. La pantalla, pese a que no es Full HD de 720, sí que es cierto que tiene un ángulo de visión muy bueno y un brillo bastante aceptable. Incluso en exteriores la pantalla se ve bastante bien y tiene un ángulo de visión muy bueno. Hay gente que dice que es mejor tener una pantalla de 720p que una de 1080, ya que entonces tiraría más del procesador y de GPU y no iría tan fluido. Y la verdad que en 5 pulgadas tampoco la diferencia de 720 a 1080 no es muy grande como para ser un punto muy a tener en cuenta a la hora de comprar el teléfono. El cristal viene con protección, creo que pone el fabricante que es Gorilla Glass, pero no sabemos si es también el Dragon Trail este que llevan también algunos BQ. Y como pudisteis ver, lleva de serie el protector de pantalla puesto, por lo que no he tenido ningún problema en cuanto al tema de pantalla, se limpia fácilmente y ya digo, en ese aspecto no he tenido ningún problema. En cuanto al tema de la batería, que es algo que también me habéis preguntado mucho, a mí con el uso que le estoy dando actualmente, es cierto que ahora llevo unos días trabajando, pero en vacaciones me ha estado dando 2 días de uso tranquilamente, con más de 20 horas de espera y unas 5 horas de uso de pantalla encendida. Ahora que llevo ya unos días trabajando, ya he vuelto al trabajo, me ha estado aguantando un día de trabajo perfectamente y llegando a casa con más de un 30-40% de batería, después de haber estado todo el día con el Bluetooth, con llamadas. Por lo que yo no sé si son realmente 3150 mAh, pero si no, muy cerca está porque tengo un rendimiento muy similar al que, por ejemplo, tuve con el BQ Aquari G5 4G, que eran de 2800 mAh. Un rendimiento muy parecido, la verdad que la batería, pese a todo el hardware que lleva, que es muy potente, no vais a tener problemas en cuanto al tema de batería.
Otra cosa muy destacable del teléfono es el tema del almacenamiento. Son 16 GB de memoria interna, dejándote 13 GB libre para instalar aplicaciones, por lo que prácticamente para un usuario normal, casi que con la memoria interna, no necesitaría añadirle tarjetas micro SD, aunque como sabéis también se le puede meter tarjetas micro SD y ampliar el almacenamiento sin problema alguno. El USB, otro detalle que no sé si lo comenté, es OTG, por lo que le podéis conectar también un pendrive, un teclado y usarlo, que es otra cosita también muy a tener en cuenta para algunos usuarios que quizás les gusta hacer un poquito de todo con el teléfono y más siendo un teléfono, como digo, con una potencia significativa. Otra cosita interesante, tiene función 4G, lo he estado probando aquí en el centro de Málaga, que es donde suele haber cobertura y me la ha cogido sin muchos problemas. El NFC también lo he podido probar y lo coge bien. Y el lector de huella, que está aquí en la parte trasera, cuando le coges el truquillo es fácil, pero sí que es cierto que no es que no funcione bien, funciona bien, pero sí que es cierto que tienes que poner el dedo de una manera concreta y sobre todo si estás con bulla o andando, si estás en casa lo desbloqueas a la primera, pero si estás en movimiento, el ajetreo mientras andas, cuesta un poquito coger el truquillo para desbloquear el teléfono con el sensor o la huella dactilar, pero ya digo, es un detalle también a tener en cuenta que lo incorpora y bueno, es un valor añadido a lo que es el teléfono. Otra cosita, el tema de la cámara de fotos. La cámara de fotos, algo que también se ha hablado mucho, se decía que tenía una cámara con sensor Sony de 13 megapíxeles, luego pudimos ver que el sensor es de Omnivisión de 8 megapíxeles, los 13 son interpolados. Y bueno, nos encontramos con una cámara típica de móvil asiático, digamos de gama medianita. No es una cámara de foto excepcional, no llega al nivel de, por ejemplo, la del BQ Aquaris 5 4G, pero sí que es cierto que la cámara a mí me ha sorprendido porque depende de cómo le pille el día, hay veces que te hace unas fotos increíbles con una calidad brutal, que te hace una foto horrible. Hay veces que tarda un poquito en capturar bien la luz, pero sí que es cierto que teniendo unas buenas condiciones de luz y como la mayoría de móviles va a hacer una foto bastante satisfactoria y que vais a poder sin muchos problemas usarlas porque ya os digo, la cámara de fotos en buenas condiciones de luz hace fotos bastante chulas. Luego ya en interiores pierde, como la gran mayoría de teléfonos móviles de este tipo de segmentos que siempre analizamos, y la cámara frontal sí que es bastante regulera, no esperéis gran cosa, una cámara frontal muy normalita. Pero ya digo, la cámara de fotos es cierto que no era lo que decía el fabricante, pero pese a ello, por el precio que estamos pagando, digamos que tenemos una cámara de acorde al teléfono y que no desentona mucho y no es muy mala del todo, como por ejemplo la del primer Moto G, que era horrible esa cámara de fotos. Ya digo, en ese aspecto no creo que tengáis muchas quejas. Donde sí yo tengo algunas quejas en el tema del sonido. El altavoz está aquí en la parte de atrás, aquí, y sinceramente suena muy flojo. O incluso para ver películas tienes que poner el audio, un vídeo en YouTube, el audio a tope, y suena fuertecito, pero tampoco suena que retumbe y te hagas daño o que haga mucho acople. Sinceramente el audio a mí me ha defraudado un poco y sobre todo como lleves el teléfono como en mi caso en el bolsillo y te llame, incluso con el volumen a todo, a lo máximo, cuesta algunas veces reconocer la llamada o una WhatsApp o una notificación de algo. Sí que es cierto que en ese aspecto es quizá donde flojea un poco. Me dijeron que se podía modificar ciertos parámetros con una aplicación que se llama Beeper for Android o algo así, pero no he conseguido mejorar notablemente el resultado y es quizá uno de los puntos flojos de este teléfono, que el sonido no es del todo bueno. Otra cosa que no me ha terminado de gustar es que los botones no son retroiluminados y aunque más o menos los botones son todos iguales, en este caso el botón de retroceso está inverso y estamos acostumbrados siempre a usar este botón para ir para atrás, para home, y este está al revés, y al no estar retroiluminado, cuando estás en una zona que no hay mucha luz, te puedes equivocar y estás ahí un poco tanteando. Pero ya digo, son detalles quizás menos importantes para muchos usuarios, pero sí que son cosillas que me gusta comentaros para que las sepáis. El tema del GPS, sabéis que los GPS y MTK parece que no terminan de llevarse bien. Yo he probado el GPS con varias aplicaciones, solo usando el GPS, y sí que es cierto que tarda bastante en conectar, es decir, te puede tardar 1 minuto, incluso 2 minutos en captar la señal en condiciones, pero sí que es cierto que una vez que te posiciona, no he tenido problema, he podido navegar con Google Maps, he probado Endomondo para hacer algún caminito mientras paseaba el perro y demás, y creo que funciona bien. No funciona tan bien como otros teléfonos, pero bueno, es pasable, y si sois de los que usáis Google Maps para ir a un sitio que os perdáis, tipo GPS de coche, yo creo que os puede valer, que no vais a tener muchos problemas de conexión y de pérdida de datos, y si no, pues lo ponéis configurado con el modo alta precisión para que coja datos 3G o Wi-Fi, y en ese pues irá un poquito más fluido. Ya digo, en general muy contento con el teléfono, es un teléfono que creo que es genial en el aspecto de que tiene potencia para muchos usuarios, para juegos, para vídeos, para todo el tema multimedia,
y además tiene una cámara más o menos decente y una batería que aguanta. Entonces en conjunto no está mal. Además el tener 4G, NFC, el lector de huella, todo eso por 150 euros, creo que es bastante interesante. La pantalla se ve muy bien, y ya digo, un almacenamiento interno excepcional. En general el teléfono yo creo que es, para mí, de este tipo de teléfonos de gama media asiática, creo que una de las opciones más interesantes que puede haber ahora. Siempre están constantemente sacando teléfonos similares de otras compañías, pero yo creo que este, en calidad-precio, es de lo mejorcito que yo he probado, aunque ya sabéis que hay muchos teléfonos. Y ya digo, creo que incluso en algunas páginas lo he llegado a ver hasta 130 y tantos euros, y creo que por ese precio es un teléfono más que aceptable. Otro inconveniente que tiene es, como pudisteis ver, que no es un teléfono precisamente bonito. Es cierto que no es muy gordo del todo, pero sí que tiene un diseño extraño. Y bueno, no a todo el mundo le gusta. La verdad que todo el mundo, cuando ve el teléfono, lo primero que hace es decirme qué móvil es, porque es bastante llamativo. Pero bueno, es otro detalle que tenéis, que ya depende un poco de los gustos de cada uno. Lo he visto en blanco no está tan feo. Y ya os digo, ya dependerá un poco de los gustos de cada uno, pero yo creo que en general merece la pena este iPhone P3000S. Así que nada, esto es todo lo que quería comentaros. Si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis hacérmela llegar a través de los comentarios del canal. Y nada, espero que haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos. Hasta luego.